del DNA puede definirse como el reordenamiento de las secuencias de DNA por medio del intercambio de segmentos de diferentes moléculas. Así pues, como consecuencia de esta recombinación, vamos a tener que se crean nuevas combinaciones de genes y fragmentos genéticos. Esto es la causa fundamental de la diversidad de los seres vivos. Otro punto importante de la recombinación es que otorga a las especies oportunidades para adaptarse a ambientes cambiantes. En otras palabras, la recombinación es una fuente importante de las variaciones que hacen posible la evolución. La recombinación general o recombinación homóloga es un proceso fundamental en la célula que permite la reorganización de genes dentro y entre cromosomas. Participa en la reparación del DNA, asegura la segregación de los cromosomas en la división y es una potente fuerza evolutiva que promueve la diversidad genética y la conservación de la identidad genética. Este tipo de recombinación se produce entre secuencias de DNA que son idénticas o muy parecidas, las que se corresponden con regiones equivalentes de cromosomas homólogos. Como primer paso para la recombinación homóloga, se debe tener la alineación de dos moléculas de DNA homólogas. A pesar de este alto grado de similitud, las moléculas de DNA pueden tener regiones pequeñas de diferencias de secuencia y pueden, por ejemplo, portar variantes secuenciales diferentes del mismo gen, conocidas como alelos. Como segundo paso en la recombinación homóloga, se tiene la introducción de rupturas en las moléculas de DNA. Una proteína especializada rompe las dos cadenas de la doble hélice de DNA en uno de los cromosomas que se recombinarán. Esta proteína se denomina SPO11 en las levaduras. La reacción de SPO11 con el DNA deja a la proteína unida de forma covalente con el DNA roto. Entonces, una nucleasa especializada procesa con rapidez los extremos unidos a SPO11. Esta nucleasa especializada se denominará complejo MR11 nucleasa. El complejo MR11 nucleasa quitará la proteína SPO11 y dejará los extremos 3 protuberantes. Como tercer paso en la recombinación homóloga, se tiene un proceso denominado invasión de las cadenas, el cual consiste en la formación de regiones cortas iniciales de apareamiento de bases entre las dos moléculas de DNA que se recombinan. El apareamiento se produce cuando una región monocatenaria de DNA original en una molécula progenitora se aparea con su cadena complementaria en la molécula de DNA dúplex homóloga. Para que dicho apareamiento se lleve a cabo, interviene una proteína de tipo REC-A. Cabe mencionar que la proteína homóloga en eucariotas se denomina RAD51. La proteína REC-A se une fuertemente y en grupos largos a ADN monocatenario, para así formar un filamento de nucleoproteína. La proteína REC-A tiene más de un sitio de unión al ADN y por lo tanto puede mantener un solo filamento y doble cadena juntos. Esta característica hace posible catalizar una reacción de sinapsis de DNA entre una doble hélice de DNA y una región complementaria de DNA monocatenario. El filamento REC-A ADN monocatenario busca la similitud de secuencia a lo largo del DNA bicatenario. El proceso de búsqueda induce el estrellamiento del dúplex de DNA, lo que mejora el reconocimiento de complementariedad de la secuencia. La reacción inicia el intercambio de cadenas entre dos dobles hélices de ADN recombinante. Después de la invasión de la hebra, una ADN polimerasa extiende el extremo invasor de la hebra 3' mediante la síntesis de un nuevo ADN.
Como resultado del intercambio recíproco de las cadenas de DNA, las dos cadenas dobles establecen enlaces covalentes entre sí para formar una molécula conjunto entero-doble, que contiene un par de cruces de DNA o uniones de Holiday que flanquean la región de intercambio de las cadenas. Una unión de Holiday se puede mover a lo largo del DNA mediante la desnaturalización y el apareamiento de bases en forma repetida. Cada vez que se mueve la unión se rompen pares bases en las moléculas de DNA progenitoras, mientras que en el intermediario de la recombinación se forman pares bases idénticos. Este proceso recibe el nombre de migración de las ramas. La formación de uniones de Holiday y la migración de ramas tienen lugar durante el paqueteno. Como último paso de la recombinación homóloga, tenemos la escisión de la unión de Holiday. El corte de las cadenas del DNA dentro de una unión de Holiday regenera dos moléculas de DNA dúplex separadas y por ende finaliza el intercambio genético. A este proceso se le conoce como resolución. Recombinación específica de sitio. La recombinación específica de sitio depende de segmentos cortos de ADN homólogo llamados sitios de fijación o elementos de inserción. La recombinación en estos sitios puede causar inserciones, inversiones, deleciones y transposiciones que pueden beneficiar o perjudicar a la célula. Entre los ejemplos de recombinación específica de sitio se incluyen la inserción de ADN viral en el genoma de una célula hospedadora, la adquisición de resistencia a antibióticos, la variación fenotípica de las plantas y la maduración de anticuerpos en los mamíferos. A continuación vamos a ver un caso simple de inserción que se ilustra con la integración del ADN del bacteriófago lambda en el cromosoma de Escherichia coli. La inserción del genoma bacteriófago lambda en el cromosoma de Escherichia coli es un proceso que requiere sitios de fijación homólogos en los genomas del fago y de la bacteria. Una recombinasa vírica llamada integrasa lambda y un producto génico bacteriano, el factor hospedador de integración o abreviado IHF en mayúscula. Bueno, el proceso consiste en que primero el ADN de lambda forma un círculo al hibridarse las secuencias COS de cadena sencilla. La secuencia viral del sitio de fijación va a estar formada por P o P'. La secuencia bacteriana de fijación va a ser B o B' y va a contener una secuencia O idéntica. Luego, la inserción se produce a través de una recombinación específica de sitio entre cortas secuencias de O homólogas dentro de los sitios de fijación del fago y de la bacteria. Y posteriormente vamos a tener que el resultado va a ser la inserción del genoma de lambda en el cromosoma del bacteriano, concluyendo así la recombinación específica de sitio. La transposición es un mecanismo especial de recombinación. En ella, un segmento de ADN puede saltar de una zona a otra del genoma. Dicho segmento se llama transposón o elemento genético transponible. En este tipo de replicación vamos a tener al ADN donante, al ADN diana y al transposón. El mecanismo puede llevarse por dos tipos, uno simple o no replicativo,
que veremos a continuación. Como pudimos observar, en este tipo de mecanismo, el elemento es cortado y eliminado del ADN donante e insertado en el ADN diana, dejando una molécula donante rota. En el mecanismo replicativo, el elemento transposón va a ser copiado mediante la replicación de DNA. Los productos finales van a ser una molécula idéntica a la donante original y una molécula diana que va a tener un elemento genético móvil insertado en ella.